Bueno, estudiaremos en esta clase lo relacionado con el trabajo, la potencia y la energía. Trabajo. El trabajo dentro de la física representa la relación que existe entre la fuerza que se aplica a un cuerpo para desplazarlo. Lo podemos expresar mediante la siguiente relación: T igual F por X, donde T es trabajo, F es fuerza, se mide en newtons, X es desplazamiento, se mide en metros. El trabajo se mide en joules, es decir, el producto de las unidades newton por metro es joules. Para que exista trabajo se debe cumplir lo siguiente: la fuerza debe actuar durante todo el desplazamiento. La fuerza no debe formar un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Bien, el trabajo hay que entender lo siguiente, que el trabajo es del concepto de la física, no de la vida cotidiana. Ejemplo, se aplica una fuerza paralela horizontal de 50 newtons a un cuerpo que se logra desplazarlo a una distancia de 15 metros. ¿Cuál es el trabajo realizado? Aquí en la gráfica podemos observar un personaje aplicando una fuerza y logrando un desplazamiento. Hay que entender que la fuerza que se aplica es continua durante todo el desplazamiento para que haya la relación de trabajo. Tenemos los datos, la solución es simple, sacamos los datos y aplicamos la ecuación. F es igual a 50 newtons, distancia es igual a 15 metros. Ahora reemplazamos, el trabajo nos queda 50 newtons por 15 metros, eso nos da 750 joules, es decir, newtons por metro, ese valor será en joules. Ejemplo, una persona mediante un lazo ala una caja aplicando una fuerza de 20 newtons. La cuerda forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, que logra desplazarlo 10 metros. ¿Cuál es el trabajo realizado? Bien, aquí en esta gráfica podemos observar que la fuerza aplicada sobre este cuerpo forma un ángulo de 30 grados, es decir, existe un ángulo. Entonces, la relación de trabajo tiene una simple modificación. La solución sería, como la fuerza aplicada forma un ángulo con la horizontal, la ecuación se modifica y queda de la siguiente manera: trabajo será igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces sacamos los datos y aplicamos la ecuación. Fuerza es igual a 20 newtons, distancia es 10 metros y el ángulo son 30 grados. Entonces el trabajo será igual al producto de todos esos valores. 20 por 10 por el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es 0.86. Entonces, a multiplicar 20 newtons por 10 metros por 0.86 nos da un resultado de 172 joules. Ese será el resultado del trabajo. Entonces, aquí podemos concluir lo siguiente: siempre que la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazar una distancia determinada, si forma un ángulo determinado, un ángulo alfa, la ecuación que aplicaremos es la que estamos señalando aquí: T igual F por X por el coseno del ángulo. Entonces, esta relación es exclusivamente cuando existe un ángulo de inclinación. Una nota importante: si la fuerza aplicada a un cuerpo forma un ángulo de 90 grados respecto al desplazamiento, no se desarrolla trabajo. En la gráfica vemos a una persona cargando un cuerpo y desplazándose horizontalmente. La persona hace la fuerza hacia arriba para sostener el cuerpo, pero se desplaza horizontalmente, es decir, la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados. Esta es la gráfica que nos referimos a la nota. Observen ustedes que el personaje tiene un cuerpo en sus manos, pero la fuerza para poderlo sostener lo hace hacia arriba. Y él se desplaza de forma horizontal, es decir, que hay una relación perpendicular entre la fuerza y el desplazamiento.
Recuerden ustedes que perpendicular significa que forman ángulo de 90 grados. Entonces la fuerza va hacia arriba y el desplazamiento es horizontal. Entonces aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces cuando existe un ángulo de 90 grados o la relación entre la fuerza y el desplazamiento es perpendicular, no se desarrolla trabajo. Veamos un ejercicio. Una persona aplica una fuerza de 45 newtons mediante una cuerda que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal y lo arrastra durante 18 metros. ¿Cuál es el trabajo realizado? Bueno, hay un ángulo de inclinación, hay una fuerza y hay un desplazamiento. Fácil el desarrollo. Esta pregunta, ¿puede en algunos casos existir varios trabajos aplicados a un solo sistema? ¿Qué diferencia existe entre el trabajo del concepto de la física con el trabajo cotidiano de una tarea o un empleo? Entonces, estas respuestas a estas preguntas nos ayudan a comprender un poco más la temática. Bien, veamos lo que es potencia. Es la rapidez con la que se desarrolla un trabajo. Por ejemplo, si dos máquinas desarrollan un mismo trabajo, pero una de ellas lo realiza en menor tiempo, quiere decir que es más potente. La podemos calcular con la siguiente relación. Potencia es igual a trabajo sobre tiempo. P es potencia, T es trabajo que se mide en joules y T es tiempo que se mide en segundos. Aquí encontramos que la potencia se mide en watts. Entonces, joule sobre segundo significa watts, pero también se puede medir en kilowatts. Aquí se hace una pequeña conversión de unidades donde 1 kilowatts equivale a 1000 watts. Entonces hacemos una simple relación. La potencia también se la puede medir en horsepower. Horsepower significa caballos de fuerza. Y obtenemos la siguiente relación de conversión. Un horsepower equivale a 746 watts o 1 kilowatts es igual a 1.34 horsepower. Entonces, ¿qué implica esto? Que el resultado de un problema nos puede dar en horsepower, o es decir, en caballos de fuerza, y lo podemos convertir a watts. Hacemos una regla de 3 simple en este caso. O si nos da un resultado en watts, lo podemos pasar a kilowatts, sencillamente con la relación que 1 kilowatts es igual a 1000 watts. Entonces las conversiones de unidades en watts o en horsepower o en kilowatts son sencillas. Veamos un ejemplo. Dice, se levanta una piedra de 40 kilogramos a una altura de 25 metros. Si esto tarda un minuto, encontrar la potencia en watts y en horsepower. Bueno, sencillo. Sacamos los datos y aplicamos la ecuación. Masa es igual a 40 kilogramos, altura o desplazamiento son 25 metros, el tiempo son 60 segundos. Entonces, ¿qué nos pide? Pues la potencia. La masa la paso a peso para que sea una fuerza. Recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad. Es decir, que la masa son 40 kilogramos por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos que el peso es de 400 newton, que correspondería a la fuerza. Entonces ahora lo que hacemos es calculamos el trabajo. Inicialmente el trabajo es fuerza por distancia. Como ya tenemos la fuerza, que son 400 newtons, por la distancia, que son 25 metros, entonces el trabajo será igual a 10.000 joules. Por lo tanto, la potencia es trabajo sobre tiempo, es decir, 10.000 joules sobre 60 segundos. Dividimos y nos queda 166.66 watts. Y en horsepower realizamos la conversión. Entonces, esta conversión, aquí está la flechita que nos está indicando que esto es lo que vamos a utilizar para hacer la conversión. Como nos da el valor en horsepower, en watts, perdón,
Entonces lo pasamos a watts y hacemos una regla de 3 simple, directa y encontramos el resultado. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Nos dice que un motor de 60 caballos de fuerza proporciona la potencia necesaria para mover el ascensor de un hotel. Si el peso del elevador es de 1500 newtons, ¿cuánto tiempo se requiere para levantar el ascensor 40 metros? Bueno, entonces tenemos la altura que son 40 metros, tenemos el peso que son 500 newtons, 1500 newtons y tenemos los 60 caballos de fuerza, que es la potencia. Entonces, tenemos todos los datos, pero tengan en cuenta que aquí nos está pidiendo tiempo. Bueno, hay que hacer un despeje de variables. Aquí la siguiente pregunta. Si un automóvil tiene una potencia de 200 horsepower, ¿a cuántos watts equivale? Conversión de unidades. Energía. Es la capacidad que tiene un cuerpo para desarrollar un trabajo. Se mide en joules. Existen muchas clases de energía, pero en mecánica estudiaremos solo dos, la energía cinética y la energía potencial. Sí, energía, cuando nosotros hablamos de energía, conocemos muchas, por ejemplo, la energía eléctrica, la energía hidráulica, la energía eólica, la energía maremotriz, en fin, cantidad de energías. Pero dentro del estudio de la mecánica, dentro de la física, nosotros vamos a centrar nuestro estudio en dos energías, en la energía cinética y la energía potencial. Iniciaremos con la energía cinética. Es la energía que posee un cuerpo en virtud de su movimiento o velocidad. Ahí tenemos una montaña rusa donde el carrito se mueve a gran velocidad. Está en movimiento, entonces el vehículo va a tener energía cinética. ¿Cómo se calcula esa energía cinética? Pues con esta relación. Es muy fácil. La energía cinética es igual a la masa del cuerpo, multiplicado por la velocidad que lleva el cuerpo al cuadrado, dividido entre 2. Es una relación relativamente sencilla. Entonces, todo cuerpo que tenga velocidad tiene energía cinética. Veamos un ejemplo. Dice, un cuerpo de masa 4 kilogramos lleva una velocidad de 24 metros sobre segundo. Calcular la energía cinética que lleva. Entonces, si nosotros observamos, tenemos la masa, aquí está la masa, la velocidad, miren la velocidad, 24 metros sobre segundo, y nos está pidiendo esta energía. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente esta velocidad elevarla al cuadrado, multiplicarla por la masa, la dividimos entre 2 y obtenemos la energía cinética. Veamos la solución. La solución es muy simple. Sacamos los datos y aplicamos la ecuación. Masa igual 4 kilogramos, velocidad 24 metros sobre segundo, y nos está pidiendo la energía cinética. Todo lo que acabamos de decir, reemplazamos simplemente los datos. 24 al cuadrado, 576 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, multiplicado por 4 kilogramos dividido entre todas, nos quedan 1152 joules. Recuerden que la energía se mide también en joules, lo mismo que el trabajo, ¿no? Se miden lo mismo. Este ejercicio para ustedes. Dice, un automóvil tiene una masa de 1200 newtons y lleva una velocidad de 30 metros sobre segundo. ¿Cuál es la energía cinética del auto? Sencillo. Pregunta. Un camión de carga lleva una velocidad de 90 km sobre hora. Según la ley de la inercia, todos los cuerpos que se encuentran dentro llevan la misma velocidad del vehículo. Eso implicaría que todos los objetos tienen la misma energía cinética que el camión. Bueno, pregúntense y respóndanse. Nota.
Sabemos que cuando aplicamos una fuerza continua sobre un cuerpo que logramos desplazarlo, generamos un trabajo y además el cuerpo adquiere una velocidad y como el cuerpo tiene masa, el cuerpo adquiere energía cinética. Por lo tanto, podemos concluir que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. La relación es la que estoy señalando. Fuerza por distancia es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2 menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. En esta gráfica nos está explicando la nota que acabamos de decir. Imagínense una persona que aplica una fuerza, ¿cierto? Pero esta fuerza la va a aplicar desde este inicio hasta este final. Es decir, que cuando yo le aplico una fuerza a este cuerpo de masa m, lleva una velocidad. Y acá puede ser una velocidad mayor o puede ser una velocidad menor. Dependería. Vamos a suponer que es una velocidad mayor. Entonces aquí hay una fuerza continua durante todo este trayecto, pero hay una variación de velocidad, una velocidad inicial con un valor y una velocidad final con otro valor. Y además hay un desplazamiento. Como he aplicado una fuerza y hay un desplazamiento, entonces aquí estoy desarrollando un trabajo. Entonces, este trabajo que es fuerza por distancia es trabajo, yo lo puedo representar de esta manera, fuerza por distancia, será igual a los cambios de energía cinética. Miren, una masa, la masa, con una velocidad final, listo, menos la masa por la velocidad inicial. Es decir, hay dos energías cinéticas, una energía cinética inicial y una energía cinética final. Entonces, el trabajo también es igual a la variación de las energías cinéticas. ¿Para qué nos puede servir esta ecuación? Pues para desarrollar problemas donde necesito calcular qué distancia recorrió, qué fuerza se aplicó. Por ejemplo, cuando hay un choque y se necesita una investigación debido al vehículo, podemos nosotros fácilmente aplicar esta ecuación y llegar a ciertas conclusiones. Cuál fue su velocidad que llevaba, en fin, es muy importante este procedimiento. Bien, vamos a lo que es la energía potencial. Esta energía es la energía que posee un cuerpo en función de su posición o altura y la podemos calcular con la siguiente relación. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, donde m es masa, que se mide en kilogramos, g es gravedad, que se mide en metros sobre segundo al cuadrado, h es altura, que se mide en metros, y la energía potencial también se mide en joules. O sea que la energía cinética, la energía potencial y el trabajo se mide en lo mismo, en joules. Aquí en esta gráfica podemos observar la energía potencial. Cuando este personaje tiene un cuerpo a esta altura, en esta posición, en estado de reposo, a una altura determinada, este cuerpo solamente tiene energía potencial. Yo les haría una pregunta. ¿Tiene energía cinética este cuerpo? Bueno, les respondo, no. No tiene energía potencial, energía cinética, perdón, porque no se está moviendo. Cuando el cuerpo se mueve tiene energía cinética, pero cuando está en estado de reposo a una altura determinada solamente va a tener esa energía potencial. No lo olviden. Veamos un ejemplo. Dice un bloque de concreto de masa 80 kilogramos se encuentra a una altura de 9 metros. ¿Cuál es la energía potencial del bloque? Fácil. Sacamos los datos y aplicamos la ecuación. Masa 80 kilogramos, altura 9 metros, la gravedad son 10 metros sobre segundo al cuadrado, entonces la energía potencial es el producto de todos esos valores, masa por gravedad por altura, 80 por 9 por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la energía potencial será igual a 7200 joules, ¿no? Entonces miren que es muy fácil. Aquí deben de entender algo, que la energía potencial está representada como masa por gravedad por altura. Pero también recuerden ustedes que la masa por gravedad es peso. Es decir, que la energía potencial también puede ser igual al peso por la altura.
o en este caso masa por gravedad por altura. Entonces, son situaciones que debemos de tener en cuenta. Este ejercicio nos dice un ascensor que pesa 1000 newtons se encuentra en el último piso de un edificio de 30 metros de altura. ¿Cuál es la energía potencial del ascensor? Bueno, tienen todo, tienen el peso, acabo de explicarlo, la altura del edificio son 30 metros, entonces encuentren ustedes el respectivo valor. Pregunta, ¿la forma del objeto influye en la energía potencial del cuerpo? Bueno, miremos a ver cómo quedaría. Conservación de la energía mecánica. En ausencia de resistencia de aire u otras fuerzas disipativas, las sumas de las energías potencial y cinética es constante. Energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial y esto siempre va a ser constante. Explico la situación. Imaginémonos que tenemos este cuerpo a esta altura determinada. Está en estado quieto, alguien lo sostiene y está quieto el cuerpo, entonces tiene solamente energía potencial. Pero la energía cinética es cero, porque no se está moviendo. Pero llega un momento en que la dejo caer. A medida que el cuerpo va cayendo, va perdiendo altura. Y si pierde altura, pierde energía potencial, porque la altura es menor. Pero gana velocidad. Y si gana velocidad, entonces está ganando energía cinética. ¿Eso qué implica? Que a medida que va cayendo, lo que pierde en energía potencial lo gana en energía cinética. Por lo tanto, su sumatoria siempre va a ser constante. Por decir algo, supongamos que la energía potencial aquí es de 10 joules y la energía cinética es 0. Cuando va cayendo y va por este punto, supongamos que la energía potencial es de 8 joules. Entonces la energía cinética es de 2 joules. Y 8 más 2 me sigue dando 10. Supongamos que va bajando y por este punto la energía potencial es de 4 joules. Pero ahí ya ha ganado velocidad, entonces la energía cinética es de 6 joules. Y 6 más 4 sigue dando 10. Y así sucesivamente hasta llegar un instante antes del impacto. La energía potencial va a ser 0, pero el cuerpo va a adquirir su máxima velocidad, entonces la energía cinética va a ser de 10 joules para este ejemplo que hemos simulado. Entonces, miren lo interesante, lo importante de poder entender el principio de conservación de la energía. Siempre va a ser constante. Veamos el siguiente ejemplo. Dice el péndulo de la imagen cuya masa es de 40 kilogramos es impulsada hasta que queda a una altura de 1.6 metros respecto a su posición más baja. ¿Cuál será la velocidad cuando regresa a través del punto más bajo? Bueno, este es el ejemplo de aquí. Tengo este péndulo, lo levanto aquí a esta altura, ¿cierto? Respecto al punto de abajo hay una altura de 1.6 metros. La masa de este cuerpo es de 40 kilogramos. Lo soltamos y la pregunta es ¿qué velocidad tenemos aquí? Pues ¿cómo calculo esta velocidad? Con el principio de conservación de la energía mecánica. Y ese principio nos permite determinar esta ecuación. Veamos. La solución es aplicamos la ecuación de velocidad que resulta del principio de conservación de la energía. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2gh. Por lo tanto, hacemos el reemplazo respectivo 2 por 10 por la altura 1.6 metros, entonces la velocidad me da raíz cuadrada de 32 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado y obtenemos que la velocidad es de 5.65 metros sobre segundo. Este principio de conservación me permite determinar esta ecuación. Entonces es muy sencillo y hemos terminado pues lo que consiste estos tres temas muy importantes, lo que es el trabajo, la potencia y la energía. Les agradezco mucho, jóvenes, su atención y nos veremos en la próxima clase.